aguardiente de anís. Primera parada, San Antonio de Ibarra. Esto es algo que no había visto hasta ahora en otro país. También nos estamos despidiendo de ella, nos estamos despidiendo de la Merche. Paseo que tenía ganas de hacerlo desde el año pasado cuando... por nuestra despedida de Ecuador y por todo lo que se viene. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. En el video anterior les mostramos cómo salíamos de Colombia para poder estar al día y en regla con el permiso de estadía que nos habían dado de 180 días en el país. Y como en este país tuvimos la posibilidad de recorrerlo bastante, estuvimos 6 meses viajando el año pasado, directamente ingresamos a Ecuador, hicimos más de 150 kilómetros y llegamos a la ciudad de Ibarra, en donde tenemos un gran objetivo: preparar a la Merche para lo que se viene. Por eso es que está toda desarmadita, acá están sus partes, y por eso es que hoy Juan se va a quedar trabajando en lo que falta terminar de la Merche, porque nos queda poco tiempo para continuar viaje. Así que mientras Juan se queda trabajando acá, yo me voy a hacer mi trabajo y me voy a registrar un evento tradicional de acá, de la ciudad de Ibarra, que es la Cacería del Zorro. Yo no puedo creer que estoy a punto de presenciar uno de los eventos tradicionales más importantes del Ecuador. Esto todavía no comenzó, por eso podemos dar una vuelta por aquí, por la calle, pero está a punto de dar comienzo a la Cacería del Zorro, este evento anual que se realiza el 28 de septiembre todos los años, pero justamente este año, en el 2025, por causa de una influencia equina, es que se pospuso, y por eso mismo es que lo estoy pudiendo vivir yo, porque estamos en diciembre y ahora se está realizando este evento. Este evento consta de 3 partes. El desfile inicial que se hace en las calles de Ibarra, acá mismo donde yo estoy caminando en este momento, es donde va a darse el desfile que da comienzo a este evento. La segunda parte es el descenso, la bajada de los Peñaroles, que se hace en otra parte de la ciudad de Ibarra. Y la tercera parte, que en realidad es el evento principal, es la Cacería del Zorro. Miren, acá tenemos un zorrito. Ese es el zorro que se va a cazar, no es un zorro, un animal, así que no se preocupen, que esa es la parte principal del evento, que luego la vamos a ver, pero más adelante en la laguna de Yaguarcocha. Como ya tenemos las calles cerradas para que se prepare la pista para el desfile, y también como hay venta tanto de sombrillas como de banquitos, como está vendiendo la señora, porque acá vienen todos los vecinos y se sientan, se traen sus banquitos, sus asientos, sus banquetas, algo para ponerse cómodos y poder disfrutar del desfile que se viene. Lo que no dije es por qué se realiza todos los años el 28 de septiembre este evento. Bueno, se realiza el 28 de septiembre porque se realiza en el marco de la fiesta de la fundación de la ciudad de Ibarra, de la Ciudad Blanca. Todo el mundo con sus sombrillas, con sus paraguas para nosotros, porque acá estamos a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar y el sol está más cerca, así que pica, se siente mucho. Este tradicional evento tiene sus orígenes en Quito, en la ciudad capital del Ecuador, en el año 1972. En 1972, en Quito, se realizó una carrera hípica en la cual los jinetes debían perseguir a otro jinete que iba más adelantado, que llevaba un disfraz con piel y cola de zorro. A esta competencia llegaron jinetes de todas partes del Ecuador, pero resulta que el grupo vencedor fue un grupo de jinetes de aquí, de Ibarra, de la provincia de Imbabura. Y arrancó el desfile nomás y empezaron a desfilar los zorros con su traje que consta de la capa, el sombrero, y cuando participan también de la cacería tienen la cola del zorro. Primero los zorros
cada uno de los ganadores del año pasado en sus diferentes categorías. Mírenlos bien porque ellos son los que van a defender el puesto este año. Ellos son los que van a pelear por quedarse todavía con la cola del zorro. Estos niños también van a competir seguramente que en la categoría adolescentes. Ah, bueno, acá van entregando una bebida espirituosa, aparentemente. Yo también tengo cámara, acá no me dieron, ¿eh? ¿Qué pasó? Y agua. ¿Quién quiere agua? Nadie quiere agua. Allá, miren, miren, miren cómo entregan. Yo quiero. Yo. Gracias. A ver. Aguardiente de anís. ¡Fuerte! Bien me dieron agüita, ¿eh? Agüita para que no sea todo alcohol, chicos. Si no, ¿quién sigue haciendo este video? Me mata que los caballos tienen diferentes decoraciones. ¡Ay, ese es distinto! Observen las polainas. Bueno, no sé cómo se les llama para los caballos que llevan en sus patitas. Miren cómo vende el señor los sombreros a $5, ¿eh? A 5. Qué rico olor a bosta, amigos. Me siento en el campo. Los caballos que ven con un número en la cola son los que ya están preparados para competir. ¡Esa! ¡Viva Ibarra, carajo! ¡Ay, Dios mío! Hola, caballito. Mira, tiene flequillo como yo. ¡Esa! ¡Miren la nena! ¡Toma! Bueno. ¡Qué bonita la chica en el caballo! Mirá la ropa, qué preciosa. Allá están los jinetes chupándose una birrita. No sé cómo van a llegar a la competencia, amigos. Tacón, punta, tacón, punta. Así se camina, loco. Ven, yo si tuviera un caballo también le haría un peinado así de trencitas. Qué hermoso. Acá tenemos a las reinas. La reina de la cultura, la del turismo. Qué bonitas en la carroza. Como viene bailando, parece. Qué cosa más moñita. Terminó el desfile inicial y ahora sí los competidores se van a ir para esas montañas que tenemos atrás para realizar la segunda fase de este evento conocida como la bajada de los Peñaroles, en donde los competidores tienen que sortear diferentes dificultades. Primero vamos a ir a comer algo rapidito porque de acá nos tenemos que ir hasta la laguna de Yaguarcocha, que son unos 6,5 kilómetros aproximadamente, donde se va a dar la carrera principal. Ahora sí estamos camino al autódromo de la laguna de Yaguarcocha. Aquellos jinetes que superaron la bajada de los Peñaroles son los que ahora van a poder competir en la cacería del zorro. Hace mucho que no me subí unas gradas, ¿eh? Estoy falta de eventos, evidentemente. Ya estamos acá arriba, cada vez hay más gente, se espera muchísima, pero muchísima gente que llegue de todo Ecuador y también mucha gente de Colombia. Les cuento un poco cómo es esta competencia. Se divide en diferentes categorías y según la categoría va a salir primero el jinete, el zorro, el ganador del año anterior, con 40 metros de ventaja. Y después del zorro salen todos los otros jinetes con el objetivo de en esos 2 kilómetros 300, atrapar y agarrar la cola del zorro para convertirse en vencedores y el año siguiente ser ellos mismos el zorro. Este tradicional evento es tan pero tan importante que durante todo el año tanto caballos como jinetes entrenan para esta competencia. Está por empezar la primera categoría, ¡vamos! Ahí vienen, ahí va el zorro. Atención, 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 mucha atención. Bueno, hay que estar muy atentos, chicos, porque pasó y ya pasó. Si no lo agarraste, si no lo viste, se te fue el jinete. Los jinetes empiezan a entrenar, a practicar desde la adolescencia. Todos se paran, pero yo no entiendo. ¿Qué ven? ¿Dónde están? Hay un caballo que va solo.
Se cayó un jinete. Necesito que me señalen a dónde mirar. Sigue el solitario. Buah. Ya le cogieron, dice. Atención, atención. ¿Quién es? ¿Dónde está? Ahí aplauden. ¿Qué pasó, chicos? ¿Se festeja? ¿Hay alguien festejando? ¿Festeja con la novia? ¿O con la hermana o con la mamá? ¡Ay, mira la emoción! Hay zorros que han ganado por muchos años consecutivamente y no les han conseguido sacar la cola, entonces siguen siendo zorros y siguen siendo zorros durante los años. ¡Ah! Ya hay triunfador en la categoría juvenil. El locutor lo que comenta es que no es el ganador el que primero llega, sino que el ganador es el que logra robar la cola del zorro. Y en esta competencia del año 2025 tenemos uno de los zorros de una de las categorías que lleva 5 años ganando y 5 años que no le pueden sacar la cola. Entre categoría y categoría pasa música, la gente bebe alcohol. Esta noche sabés cómo van a terminar todo, ¿no? Tremendo, esto es una fiesta, ¿eh? En la categoría de caballeros, el zorro se llama zorro, por supuesto, pero en la categoría de damas no se llama zorra, sino que se llama amazona. Y ahora se viene esta categoría, la categoría amazona. La categoría amazonas es de 7 a 18 años y hoy va a competir una nena de 9 años. No puedo creer. Ahí van ahí. Ahí vienen. Mucha atención a la pantalla. Vamos a ver cómo se da. Vamos a ver cómo se presenta esta categoría en esta emocionante carrera especial. 53 años. Ahí viene la delantera, la amazona. Ahí viene revoleando la cola. Llega la ganadora. La Amazona para el próximo año 2026. Se llenó completamente la tribuna. Hay gente por todos lados. Hay gente que sigue entrando, sigue llegando. La gente tremendo. ¡Ahí va! Eso, la categoría amateur con 15 participantes. Mira el zorro, mira el zorro. Lejos, ¿eh? Tan lejos. Ahí vienen. El zorro todavía sigue teniendo su cola. Se viene la definición. Caballo sin jinete. Ahí va el zorro, sigue con su cola. Nadie se acerca. Ay, se está por acercar a la meta y llegó a la meta. El zorro sigue conservando su título. Wow, llegó el momento de la desconcentración. Todos nos vamos. Terminó el evento, tremendo. Me encantó. Tremenda la desconcentración del evento, me encantó esta fiesta nacional única en Ecuador. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y ya estamos preparaditos y listos porque en el día de hoy se va a salir a pasear. ¡Vamos! Después de haber trabajado todo el día como loco, Juan terminó con un montón de los trabajos que tenía que hacer aquí en la Merche. Bueno, ya está colocada la puerta del baño que le dio varias manos de esta pintura que protege. La parte de adentro también ya le dio varias manos, que la había tenido que lijar un poco también. La parte de afuera le cambió el color porque antes era como
Pero bueno, ahora como le coloco esta pintura para que lo proteja, la idea es dejar a la merche completamente preparada y que no se oxide, así que luego, más adelante, la volveremos a pintar de este color, pero por ahora necesitamos protegerla. Y esperen que tomo aire para contarles que tenemos un nuevo integrante que en realidad es el reemplazo del anterior. Este cajón que ayer llegué y lo vi y casi me muero de la felicidad, porque vean cómo se abre. Ay, bueno, quedó justo trabadito porque estaba recién pintado. Pero miren, desliza. Si yo les mostrara lo que era el cajón anterior, vos lo abrías y tenías que hacer todo así para poder colocarlo, para sacar. Te sacaba la paciencia. No había forma, se salía. Y ahora miren lo que es esta belleza. No, hermoso, te pasaste. ¡Qué belleza! Y esta tablita, gracias a la madera que nos dio Whitman, un genio. Mirá la tablita que hizo, también me encanta para las picadas, para todo. Acá también le dio color de que en realidad no es color, es una pintura poliuretánica, ¿no, hermoso? Sí, que lo más importante era todo el interior en donde le pega el agua cuando nos duchamos. Pero si vos te ponías a ver, la pared de este lado gris, la puerta gris, el cajón gris, la mesa de la compu gris, el deck gris, la madera esa gris, la pesa gris. Hasta la pesa. Yo si pudiera la pintaría por fuera esta camioneta con esta pintura porque es muy, muy buena. Y lo prometido es deuda. En el video anterior les metí un adelanto del mural y ahora ya está terminado. Chachán, chachán. Vean lo que es esto, hermoso. Te pasaste. Te pasaste. Te la dejaste nueva la merche. La verdad que se necesitan estos lugares en donde uno puede enchufar todo tipo de herramientas. Necesitas un tornillo, un clavo. Me hace acordar mi taller de herrería que tenía en Buenos Aires, ¿no? Así que aproveché porque entre mano y mano de la pintura que estaba dando poliuretánica tenía que esperar unas 6 horas. Entonces, a mí me gusta hacer cosas así en conjunto, no sé cómo decirlo. Sí, no sentarte a esperar terminar. Claro, no, hoy hago solo esto. No, me pongo como un remolino, doy vuelta pintando por acá, lijando por acá, me tiro ahí abajo y ahí está. 2 días a full y la camioneta como nueva. Así que hoy, toma aire. Así que ahora a pasear. Sí, por eso parezco otra persona. Hermoso, qué facha. Date una vueltita, hermoso. Sí, Mira. No, chicos, basta. Bueno, esa es la chiqui. La chiqui se asusta mucho y ladra por cualquier cosa. Sí. Estoy en modo paseo. Ay, no, qué alegría, hermoso. Y no vas a tener que manejar. Eso es lo mejor. Me está volviendo a crecer el pelo. Este lugar en donde estamos es el que les mostramos en el video anterior, el taller de Whitman, aquí donde estamos preparando a la merche para lo que se viene. Estamos en la estación de trenes de Ibarra, donde nos vamos a tomar el tren, el Taita Imbabura. Es un tren turístico y como estamos en el marco de las fiestas, como vieron ayer que estuvimos ahí en la cacería del zorro, bueno, hay que venir con tiempo a sacar las entradas porque hay solamente 3 horarios en los que uno puede tomarse este tren el día domingo, así que vinimos y vamos a tomar el tren de las 2 de la tarde, que es el último servicio. Son las 10:30 de la mañana y toda la gente que está acá es porque se va a tomar el servicio de las 11 de la mañana. Así que como tenemos tiempo de sobra, vamos a dar unas vueltas, vamos a aprovechar a pasear un poco acá en Ibarra. Todo esto es parte de la estación de trenes. ¡Ay! Miren lo que es esto. Trencito de los Andes. Como un centro comercial en donde uno puede venir a comprar diferentes recuerdos y ya está todo, por supuesto, adornado para las fiestas, para la Navidad. Miren esto, Whitman nos trajo a probar un desayuno. Salud, amigo, qué lindo. Qué lindo, gracias, Whitman. Pasito, no te Tiene voy como reyes acá. Y yo voy a comer un majado. Es plátano verde cocinado con chicharrones. Ay, qué delicia, por favor, como me gusta el plátano. Y hay quesito, huevitos fritos y eso viene con cafecito y con jugo. Y nos preguntó qué jugo queríamos. Y los dos elegimos jugo de tomate de árbol que nos encanta y lo probamos por primera vez acá en Ecuador.
Qué lindo pasear el domingo. Llegamos a Zuleta, una parroquia rural del norte de Ecuador. Les recuerdo a ustedes y me recuerdo a mí misma que en el Ecuador la división geográfica territorial es en cantones y parroquias. Los cantones son los espacios territoriales más grandes, como las ciudades, y las parroquias como los pueblos, o sea, los territorios más pequeños. Y Zuleta es una parroquia rural muy conocida por la hacienda Zuleta y también por el bordado, que es una de las actividades típicas de esta parroquia. Llegamos para los premios, para la premiación. No sé si hubo o va a haber, seguramente que ya hubo una competencia. Este es el arco de llegada y ahí está el podio. Ah, ahí están las chicas con las medallas. Qué bonita. Y acá tenemos puestos con artesanías. Hola, buenas tardes. Uf, qué rico aroma que hay. Harinas. Hola. Dulces. Buenas. Me gusta mucho la típica vestimenta de los Andes. La hacienda Zuleta que les comenté recién perteneció durante varios siglos a la familia del expresidente Plaza Lasso. La tradición de la parroquia Zuleta del bordado nace justamente en 1940, cuando la esposa de este presidente, la señora Rosario, impulsa a las mujeres de este pueblo, de este lugar, a que comiencen a desarrollar esta actividad, el bordado, como una forma de ingresos, porque en esa época, imagínense que el trabajo escaseaba. Y fue así como Rosario Pallares creó un taller en donde las mujeres de aquí empezaron a desarrollar toda su habilidad en el bordado. El bordado comenzó desarrollándose en todo lo que eran vestimentas de gala, pero con el tiempo comenzaron a hacerse manteles, servilletas y diferentes tipos de artesanías con estos bordados tan especiales. Y es así como a Zuleta se lo conoce como la tierra de los bordados. Turrones. En Argentina también existen los turrones. Mirá vos. Esto es un predio ferial en donde venden de todo, desde comidas, heladitos, quesos, postres, pasteles, tortas, como decimos nosotros. Esto es colada morada, qué rico. Buenas. Y acá podemos encontrar a la artesanía típica de esta parroquia, que son los bordados. Vean cómo tenemos a todas estas camisas bordadas. Qué bonito todo este trabajo. Hola, ¿usted es la que borda todo esto? No solo yo, doy trabajo a otras mujeres. Ah, pero ahora la veo que está bordando. Claro, lo que se puede tocar hacer. Oh, ¿y quién le enseñó a hacer este bordado a usted? Este bordado lo sé desde mi madre. De generación en generación. De generación, mis hijas, ahora también a mis nietas. ¡Wow! Es hermoso lo que hace, señora. La felicito. ¡Qué bonito! ¿Y ustedes dónde es? Disculpen. De Argentina. Ah, sí, yo tenía muchas amigas de la embajada argentina. ¿En serio? Sí. ¡Qué espectacular! ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Gertrudis. ¿Y cuándo está acá, en esta feria? ¿Qué días la encontramos? Todos los sábados y domingos. Todos los sábados y domingos está Gertrudis acá vendiendo sus artesanías. Hola, gracias. ¿Usted hace esto? Sí. Wow. ¿Estas son manillas? Sí, son pulseritas bordadas, todo es bordado a mano. Tenemos diademas, portavasos, los imanes para la refri. Tenemos separadores de hojas. ¿Separadores de hojas? Wow. Tenemos así. Precioso. Tenemos las servilletas para la comida. También elaboramos unos espejos. Sí. Ah, espectacular. ¿Usted también está los sábados y los domingos en esta feria? Sí, estamos aquí sábado y domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hermoso. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Eliana. Eliana también. Pueden venir aquí a comprarles todas sus artesanías que ella misma los hace con sus propias manos. Gracias. Ya estamos en la estación de trenes, estamos esperando a que nos llamen para subirnos a nuestro vagón, a nuestro coche. Ahora sí, coche 253 es el nuestro. Este es el tren, qué cosa hermosa. Wow, son 3, gracias.
7 vagones. Arriba 253, rampita, escaloncito y adentro. Acá está nuestro lugarcito, qué bonito. Miren cómo la gente mira el tren. Claro, esto no es algo habitual porque en el 2020 dejó de funcionar este tren. ¡Saludan! Primera parada, San Antonio de Ibarra. Tenemos media hora para bajarnos y hacer lo que queramos, recorrer un poco. Acá dejamos el trencito y vean cómo han separado los vagones para no interrumpir el paso de la calle. Estamos en la cuna del tallado en madera que les mostré en el video anterior en detalle y les conté la historia que tiene que ver con el terremoto de 1868 y vean estas esculturas enormicas. Este es un puente de Calicanto que tiene más de 100 años, yo no lo puedo creer. ¡Ah, la pelota! Atraviesa toda una quebrada. ¡Qué locura este puente, esta construcción de más de 100 años! Tapadito por las nubes tenemos al Taita Imbabura que le da el nombre a este ferrocarril, a este tramo del ferrocarril. Qué lujo que tenemos hasta guía que nos da toda la información y estamos llegando a la estación Andrade Marín. Aquí se puede visitar la fábrica textil de Imbabura, que nosotros tenemos todo un video de este museo en realidad, que ahora ya no es más fábrica, sino que es un museo. La fábrica de Imbabura fue la fábrica textil más importante del norte del Ecuador para ese momento, así que sí, pueden, vengan a hacer esta visita porque es imperdible. Ahí se va la locomotora porque la van a dar vuelta, porque esta es la última estación y aquí pegamos la vuelta. Motor diésel, ¿eh? Había un olor, un aroma en el ambiente a querosén. A estufa de querosén. Otra media horita está parada para recorrer lo que uno tenga ganas de hacer y pegamos la vuelta hacia Ibarra. Ustedes no saben la emoción que tengo yo de estar haciendo este paseo, que tenía ganas de hacerlo desde el año pasado cuando vinimos por primera vez a Ibarra y no lo pudimos hacer porque era lunes y este paseo que es solamente turístico se puede hacer de miércoles a domingo en los 3 horarios que son a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde. Ténganlo muy pero muy en cuenta. Tremendo la cantidad de gente que está entrando al museo. Menos mal que esto ya lo hicimos y la verdad es que estuvimos bastante tiempo, estuvimos más de 1 hora recorriéndolo. Esto es algo que no había visto hasta ahora en otro país. La diferencia de precios para el baño femenino y el baño masculino, que el baño femenino sale 25 centavos y el urinario, el baño de hombres, 15 centavos de dólar. Y bueno, tiene lógica, ¿eh? Pero nunca lo había visto y en el pueblo anterior también tenían exactamente los mismos precios. Ahora sí, es el momento de subir nuevamente al trencito para volver hasta la ciudad de Ibarra. Ah, no, pero qué lujo. Amé el sistema. ¡Qué fácil! No, tremendo. ¡Qué lindo! Por nuestra despedida de Ecuador y por todo lo que se viene, hermoso. Chifles, platanito, verde, frito, qué rico. Se me duerme igual. Cuando en el Roca te pasa que te quedas dormido y no sabes si te pasaste de estación. Me encantó el paseo, dura 2 horas y media, completamente recomendado. Dato que nos explicó recién el guía, nuestra locomotora es a electrodiesel, pero también tienen una que es a diésel y tienen la que es a vapor, que esa ya no sale más. Acá tenemos a... gracias. Saludaste al chofer. Y claro, como
No sé, estaba lindo, había que felicitarlo por cómo manejó. Ni un pozo. Como les dije hace un rato, nos estamos despidiendo de Ecuador, pero no solamente nos estamos despidiendo de Ecuador, también nos estamos despidiendo de ella, nos estamos despidiendo de la Merche. Y nos necesitamos tomar un descanso porque vivir viajando en motorhome de forma permanente no es para nada fácil. La realidad es que si no nos tomamos un descanso ya, vamos a terminar colapsando, vamos a terminar teniendo problemas entre nosotros como pareja. Así que ahora se viene todo un periodo de descanso del motorhome. Y esta chiquita se va a quedar acá descansando, por eso necesitábamos dejarla toda preparada porque va a quedar cerradita, obviamente va a ser abierta, pero no queremos que nos pase lo que nos pasó el año pasado, así que va a estar bien protegida ahora que sí nos vamos por elección, obviamente, ¿no? Y el último flor de saludos dentro de la Merche hasta... nuevo aviso, ¿no? Hasta la vuelta. Es para Edgar Varela, gracias por tu mensajito y gracias por ver el video. Ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y para el que quiera participar del Flor de Saludo es dejando un mensaje debajo de este video de YouTube, en ninguna otra plataforma más, pero tenés que estar suscrito a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a ustedes por llegar al final del video, por ver las publicidades, que eso es lo que me permite seguir trabajando en subir estos videos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.